Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del profeta Ezequiel. Hoy nos corresponde el capítulo 46. Pero antes, como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor y orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que dispensas la gracia, tú que eres el Señor y dador de vida, manda el Espíritu Santo sobre mí, sobre todos los que van a escuchar o ver este programa. Que venga con poder y abra nuestro corazón y nuestra mente al poder de la santa palabra de Dios, para que esta haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, hoy llegamos al capítulo 46. Recuérdense que estamos del capítulo 40 hasta el último, el 48. Ezequiel está teniendo una visión de el futuro templo. Ya dijimos en los capítulos anteriores que este templo no puede ser el templo de Israel, porque desde que se rasgó la cortina que separaba el santo de los santos del santo, quiere decir a la muerte de Jesús, quiere decir que toda la antigua ley, todo el Antiguo Testamento se cumplió. Por eso Jesús dijo, todo se ha cumplido. Ya no hay, el antiguo pacto se dio lugar al nuevo pacto, donde hay otro culto, donde hay otra ley, donde hay otro sacrificio. Por eso se tiene que estar refiriendo a un templo espiritual que llegamos a la conclusión que era la iglesia. O sea, está teniendo una visión de la iglesia. Pero cómo Ezequiel se la presenta a su contemporáneo, no se la puede presentar como nosotros conocemos la iglesia hoy, porque no entenderían absolutamente nada. Se lo está presentando de forma como estaba el templo que ellos habían visto funcionar hasta no hacía mucho. La misma forma que el templo antiguo que fue destruido por los babilonios, así le va a presentar ampliado y como diciendo con más majestad el nuevo templo, la iglesia, pero siempre con las características del antiguo por una razón didáctica. Y dice así, vamos a ver el capítulo del 1 al 10. Dice, esto dice el Señor Dios, la puerta del atrio interior que da al oriente estará cerrada durante los 6 días de trabajo, pero se abrirá el sábado y el día del novilunio. El príncipe entrará desde fuera y pasará por el vestíbulo de la puerta y permanecerá junto a la pilastra de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen sus holocaustos y su sacrificio de comunión. Se postrará sobre el umbral de la puerta y saldrá, pero la puerta no se cerrará hasta la tarde. El pueblo llano se postrará delante del Señor a la entrada de esa puerta, los sábados y los novilunios. El holocausto que ofrecerá el príncipe al Señor el día del sábado será de 6 corderos sin defecto y de un carnero sin defecto, y como oblación un efab por el carnero y una oblación de lo que pueda dar por los corderos, de aceite y un hin por cada efab. El día del novilunio ofrecerá como holocausto un novillo sin defecto, 6 corderos y un carnero sin defecto, y como oblación un efab para el novillo y un efab para el carnero, y por los corderos lo que puedan dar, y del aceite un hin por cada efab. Cuando entre el príncipe, lo hará pasando por el vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino. Y cuando entre el pueblo llano ante el Señor en las solemnidades, el que entre por la puerta del norte para hacer la adoración, saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie regresará por la puerta por la que entró, sino que saldrá por la de enfrente. El príncipe estará en medio de ellos, entrará cuando entren y saldrá cuando salgan. Hasta aquí vemos esta palabra de Dios, de este capítulo que, si voy a ser sincero contigo, para mí es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia, de interpretar y de entender. Y no solo por lo que veo para mí, yo he buscado referencias en montones de libros de teólogos, inclusive protestantes, y
todo el mundo está de acuerdo que es un capítulo difícil. Ya verán por qué. Pero confiemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para poder transmitir el mensaje. Este capítulo está en 3 divisiones. El primero, Ezequiel 46:1, da instrucciones adicionales para el príncipe y a la gente de la tierra cuando participen en estos cultos solemnes de adoración. El segundo, del capítulo 16 en adelante, proporciona al príncipe instrucciones sobre cómo puede deshacerse de su porción o herencia. El tercero agrega detalles sobre las cocinas del sacrificio para los sacerdotes y para la gente. Las instrucciones complementarias que están contenidas en estos versículos se relacionan definitivamente, no tenemos duda, con la adoración del nuevo templo y del príncipe y de la gente que va a participar, sobre todo lo dice bien claro, en los días de luna nueva y los días de reposo. Y en general las fiestas designadas por la antigua ley, al igual que las secciones anteriores que introdujeron representaciones nuevas en la Torá, esta que presenta Ezequiel. Eso lo podemos ver en Ezequiel 44:9, Ezequiel 45:9 y Ezequiel 45:18. Esto se abre correctamente con un así dice el Señor, ya que se refiere a algo muy importante en la iglesia y en el antiguo Israel, que es la adoración. La adoración, por eso es que habla de esta forma tan explícita y al mismo tiempo extraña. Aquí hablan de muchas cosas en esta parte que hemos oído, hay cosas que me llamaron la atención. Primero, ante todo, desde que empezamos a leer el capítulo 40 hasta ahora, todo lo que habla de lo que es el templo, vemos que esta nueva adoración en el templo, y yo esto no lo conocía, veo que esta nueva adoración en el templo, Ezequiel habla que es al oriente, o sea, hacia el este, al oriente. Entre todas la gente le da la sensación de que todos ellos comparten una misma mesa, la mesa del sacrificio. Ver hacia el oriente en forma litúrgica simboliza que todo el pueblo con el sacerdote, en este caso Cristo, miran hacia el Padre y se dirigen tanto el sacerdote como el pueblo al mismo Padre, todos en conjunto, en una comunión. ¿Por qué el oriente? El oriente es muy llama poderosamente la atención de los puntos cardinales, como le dije, es el este. ¿Por qué? Porque dice Génesis capítulo 2, versículo 8, que el jardín del Edén se encontraba al oriente. O sea que desde el comienzo se menciona muchas veces en la Biblia al oriente como un lugar importante en el mundo espiritual. Yo me imagino que esto será porque por el este es donde sale el sol. Después de las tinieblas y los miedos de las tinieblas de la noche, pues el sol aparece y todo se puede ver fácilmente. También para los profetas, el oriente era un símbolo del exilio babilónico y de la presencia salvadora de Dios. O sea, el pueblo no veía en el exilio babilónico ya algo como malsano, sino veía cómo Dios fue junto a ellos al exilio, cómo Dios estuvo con ellos en el oriente, en el exilio, y vio cómo de nuevo redimió a su pueblo, los volvió a libertar. Un nuevo éxodo cuando regresaron en época de Nehemías y Zorobabel. ¿Y de dónde regresaron a la Tierra Santa? Desde el oriente. Por eso es que el oriente para ellos llegó a ser un lugar donde Dios interviene a favor de su pueblo. El oriente llegó a ser para ellos un lugar que les trajo salvación. Esto también lo podemos ver en Apocalipsis 16:12.
En contraste, el oeste o occidente en la Biblia simboliza elementos negativos y algunos positivos también. Pero, por ejemplo, de negativo, al oeste de la tierra se encontraba el mar. Y el mar representa el mal y la muerte. Eso lo vemos en Daniel 7:2. A su vez, el término mar a menudo se refería también a otros lugares específicos, pero más que nada ellos lo veían del lado opuesto de donde sale el sol, dada la posición de Israel. Eso lo vemos también. También el mar, es el lugar de las tinieblas, porque por el mar se pone el sol. O sea que vemos que el este, al oriente, es la luz, el opuesto, que es el occidente, es por donde llega la oscuridad y las tinieblas. Eso de la oscuridad y las tinieblas lo podemos ver en el Salmo 104, en el versículo 19 y 20. Y yo me imagino que por ese motivo la iglesia, desde sus primeros tiempos, comenzó a celebrar el culto de adoración, el culto eucarístico al oriente, yendo según las normas de Israel y de los profetas. Si ellos adoraban así, pues también nosotros adoramos mirando hacia donde sale el sol. Y más con más razón que Jesucristo es el sol de justicia. Y dándole la espalda al lugar por donde vienen las tinieblas. Muchas personas dicen que ahora se celebra mirando al pueblo. Y yo diría que no, que ahora se celebra dándole la espalda a Dios. O también dirían que antiguamente se celebraba dándole la espalda al pueblo. Yo le diría que antiguamente se celebraba dando el frente a Dios. O sea, el sacerdote se movió de estar delante de la congregación, con toda la congregación atrás, como un pastor con sus ovejas atrás, mirando hacia el lugar todo de donde sale el sol, mirando a Dios. Y por eso también era el sentido sacrificial que se le daba a la Eucaristía anteriormente. La Eucaristía tenía un sentido marcado de sacrificio, el sacrificio redentor de Cristo. Después se viró el sacerdote hacia la gente, mirando a la gente, y se le quiso dar a la Eucaristía un tono más de comida de la Pascua, de comida pascual, de cena pascual, mirando al pueblo de Dios. Mientras más yo estudio las cosas, me doy cuenta que todo tenía un porqué, que en la iglesia todo tenía un porqué. Por eso en este tema que yo escribí, que se llama ¿Por qué quitamos los símbolos? Yo decía que los símbolos no había que quitarlos, había que explicarlos. Pero en vez de explicarlos, lo que se hizo fue una guerra feroz contra todo lo que fuera simbología. Cuando nuestra fe, que es espiritual, tenemos que conocerla a través de símbolos. Aquí habla de luna nueva. Nosotros no estamos familiarizados con esos temas. La luna nueva era una fiesta mensual que celebraba Israel. Es mencionada por primera vez en Números 10:10 y es explicada al mismo tiempo en Números 28, del 11 al 15. También se refiere a la fiesta de la luna nueva, el novilunio, en el Salmo 81, del 3 al 5. Y aquí, en Ezequiel, donde lo vemos, también en el 46, en el 45 y en el 46. En vista que ese día, si ustedes van al Éxodo, capítulo 40, versículo de 2 al 17, ese día, el día de la luna nueva, es cuando el Señor le dio la orden a Moisés que había que armar el tabernáculo. El tabernáculo se desarmaba, las cortinas tenían unas barras con una argolla que se plegaban, al arca se le ponían unas varas, al altar de los perfumes también se le ponían unas varas, y cuando Israel caminaba se llevaba todo eso, podemos decir como una especie como embalado, y cuando llegaba a un lugar lo ponían, pero no lo volvían a establecer hasta que llegaba el día de la luna llena, del novilunio, de luna nueva, perdón, el día de la luna nueva. Ese día era el día de fiesta, porque de nuevo se establecía el tabernáculo, se celebraba la adoración y los
y los sacrificios. Era un día muy especial. Ese día se celebraba con los sacrificios de siempre, más otros sacrificios adicionales que se celebraban. Eso es lo que quiere decir cuando se habla de novilunios o de lunas nuevas. Porque recuérdense que los judíos usaban un calendario lunar. Nosotros usamos un calendario solar. El solar, lo Dios estaba marcado por la luna. Y aquí en este pasaje, cuando está hablando de las fiestas, porque no solo habla de la luna, habla también en este templo nuevo del día de descanso, que es lo que pues se llama para los judíos el sábado, el Shabbat. En el nuevo día, en el nuevo culto, en la nueva ley, ya terminó la antigua ley que estaba ligada al Shabbat, al descanso del día sábado de la semana, porque el día sábado para nosotros es el sexto día, pero para los judíos el séptimo, es el sexto día. Para nosotros el séptimo día es el domingo. Por eso para nosotros la semana comienza el lunes. Para los judíos la semana comienza el domingo. El domingo, primer día de la semana. Por eso es que el domingo, desde por la mañana, tú ves el tráfico de siempre. Los niños yendo a los ómnibus escolares, los papás llevando a los niños a la escuela, dirigiéndose a las oficinas, como un lunes aquí en Occidente. Eso es el domingo para ellos, porque ellos tienen el día del Señor marcado, como lo dijo el Padre desde el principio, el séptimo día de la semana, que para ellos es el sábado. Por eso el día tomó el nombre Shabbat, que quiere decir reposo, quiere decir descanso. La comunidad cristiana, y de eso tenemos prueba desde los evangelios, desde los hechos de los apóstoles, hasta la Didache, que es el primer libro que se escribe entre los años 50 o 70 de nuestra era, el primer catecismo que se encuentra, los escritos de Justino Mártir en el año 150 de nuestra era. Todo eso nos dice claramente que la iglesia, cuando se desligó del templo, comenzó a celebrar el culto a Dios el primer día de la semana, o sea, el domingo. Porque la iglesia comenzó a celebrar el culto de adoración a Dios el domingo, porque un domingo el Señor resucitó y un domingo el Espíritu Santo vino sobre la iglesia el día de Pentecostés. Pero entonces vemos la redención y el cumplimiento de esa redención en el pueblo nuevo, en la iglesia. Vemos cómo se celebra el primer día de la semana. Por eso nuestros antecesores empezaron a celebrar este día. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos guardando el reposo. Nosotros no tenemos que guardar el día de reposo, como los judíos, porque eso es de la antigua ley. Nosotros guardamos el día de la adoración a Dios a través de Jesucristo. Nosotros no reposamos el domingo. ¿Por qué no reposamos? Porque Jesús nos reposa. Porque el mismo domingo Jesús dejó de reposar y resucitó entre los muertos hasta el final de los tiempos. Por eso, como para el pueblo judío, Dios descansó, el séptimo día ellos descansan. Nosotros, como Jesús se levantó entre los muertos el domingo y fundó la iglesia para que fuéramos adoradores el domingo, la iglesia el domingo no descansa, adora. Y la adoración es un trabajo. Por eso que la palabra liturgia en griego quiere decir el trabajo que uno hace a favor de algo. Por eso la liturgia es el trabajo principal de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo principal de la iglesia? La adoración. A eso estamos nosotros pues llamados. O sea que tú ves la diferencia entre la antigua ley y la nueva ley. De todas formas, los judíos tienen un énfasis, yo diría, malsano en el no trabajar el sábado. Cuando el no trabajar no era una obsesión cuando Dios lo hizo. El Señor hizo el día del sábado para que el hombre cesara sus labores diarias de los 6 días de la semana, lo que hacía el día a día, y ese día hiciera fiesta, descansara y adorara, celebrara los sacrificios, se instruyera en la palabra de Dios, pero cesara de trabajar. Pero una cesación de trabajar no como una carga, sino como una liberación. Pero el pueblo judío, el sábado, en vez de ser un día de liberación, se convirtió en un día de carga, porque tienen que estar constantemente observando que no violen.
uno de los 613 mandamientos que ellos tienen, y lo llevaron a un punto ridículo, al punto que para ellos apretar el botón del ascensor para llamar el ascensor es trabajo. Por eso todos los ascensores, por lo menos un ascensor específico, todos los edificios lo designan, que se llama el ascensor de Shabbat, porque va parando en todos los pisos del edificio, aunque no haya nadie, va parando en un cierto tiempo. ¿Para qué? Para que los judíos que se montan ahí no tengan que apretar el botón, porque para ellos todo lo que haga energía es el trabajo. Ellos el sábado no encienden la luz, no levantan el switch de la luz, porque para ellos levantar o apagar la luz es trabajo. Ellos dejan la luz prendida desde el viernes antes que caiga el sol, y ya no se apaga más hasta el final del Shabbat. Me contaba el padre Artemio allá en Jerusalén, un franciscano del convento de Salvador en Jerusalén, que una vez se andaba por la ciudad vieja con un grupo de peregrinos un viernes por la noche. Dice que había una señora judía. Ella detectó que era judía porque estaba vestida como las judías ortodoxas, con una saya larga, con mangas largas y con una peluca, porque ellos se raspan la cabeza y se ponen una peluca encima. Eso es otra cosa que es absurda de la ley, que no lo dice la ley, pero ellos lo hacen, pero eso es de otro tema. Y esta señora le preguntó al padre Artemio si era un sacerdote católico, y el padre Artemio le dijo que sí. Ella le dijo que necesitaba un favor muy grande, que si él podía acompañarla. Y él le dijo que no, que sí, que con mucho gusto. Le dijo a los fieles que esperaran ahí. Él fue con la señora, caminaron unos cuantos tramos, metros, qué sé yo, subieron a un apartamento. Y dice que cuando entró al apartamento había muchas personas mayores sentadas en una sala. Y él no entendía todavía por qué un judío ortodoxo lo llamaba a él, ¿a hacer qué? Porque evidentemente no era dar la unción de los enfermos. Cuando llegó se dio cuenta que la señora le pidió que encendiera la luz del baño. Todo este trabajo para hacer clic y encender la luz del baño, porque a ella se le había olvidado encender la luz antes que cayera el sol, y el baño estaba oscuro, y esos señores que vivían con ella, su familia, tenían que ir al baño y tenían miedo de ir en medio de la oscuridad, no se fueran a caer, y ninguno de ellos podía encender la luz. Por eso buscaron a otra persona, y por eso le preguntaron si era un sacerdote, porque ella no quería en su caso un musulmán, que prefería un cristiano. El padre Artemio levantó la luz y ya el problema resuelto, todo el mundo contento. Miren hasta qué punto, hasta el día de hoy, el sábado no ha sido un día de liberación, ha sido un día de agobio. Cuando el énfasis del Señor el día sábado era Él, era la adoración a Él, el acercarse a Él, el reunirse como familia y tenerlo como centro, no como centro tener la angustia de qué voy a violar y en qué forma voy a ofender a Dios. Por eso también ellos, y venimos a ver, para todas estas sectas sabatistas que existen, si vamos a ver, ellos también han dejado de guardar la esencia del sábado, haciéndolo una obsesión para ellos en vez de una liberación. Habla mucho de estos versículos que acabamos de hablar sobre la adoración. Lo habla con una palabra hebrea que se dice ishtafel, que se usa solamente 3 veces en la Biblia, que es muy común en otros lenguajes semíticos, pero no en el hebreo, que habla de la adoración como el signo de postrarse, de inclinarse, de hacer una reverencia. Esto ocurre 3 veces en este párrafo y muy pocas veces anteriormente. Como le dije, todo esto de la luna nueva queda anulado totalmente después de la muerte del Señor, y del sábado queda anulado. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice Colosenses 2, 16? Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. Oigan bien, o en cuanto a día de fiesta, o de luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir.
pero el cuerpo pertenece a Cristo. San Colosenses, hermano, si Gálatas no fuera suficiente, Gálatas es un tiro para los que quieren guardar la ley judía. Es un tiro en el pie, porque Gálatas dice bien claro que no estamos sometidos a la antigua ley, que Jesús murió para liberarnos de ese yugo que formaron ellos de la ley. La ley no era un yugo, era solamente 10 mandamientos. Ellos le hicieron una carga haciendo de 10 mandamientos 613. Jesús nos liberó de eso. Por eso Pablo en Colosenses lo repite. Dice que nadie te juzgue. En otro lugar dice que nadie me venga a mí a hablar ni de luna nueva, ni de fiesta, ni de sábado. Ni te juzgue a ti porque no celebras el sábado, porque no celebras el novilunio. Dice, porque esos son sombras de lo que había de venir. Esos días anunciaban el nuevo pacto de Dios, lo que iba a ser realidad. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Cristo iba a ser realidad. Otra de las cosas que habla aquí es sobre el príncipe. Este príncipe, como le dije, para todos los estudiosos ha sido un dilema, porque parece ser Jesús, pero en otros momentos dice que el príncipe tiene hijos y que el príncipe adora. Entonces, esto a las personas, sobre todo de las iglesias protestantes, lo vuelve loco, porque Jesús no tiene hijos y Jesús no es un adorador en cuanto a nosotros. Ya Isaías nos habló de un príncipe, nos habló del príncipe de la paz, que es Jesús. O sea que ya desde antes Isaías le había dado el título del Señor de príncipe. Pero este príncipe de Ezequiel se menciona por primera vez en Ezequiel 34, en donde parece que se refiere a David, un futuro David, porque el otro es David original, había muerto 400 años antes de Ezequiel. Luego, en Ezequiel 37-24, el Señor hizo que Ezequiel dijera que David sería rey de ellos. Pero en Ezequiel 37-25, el profeta dijo que David sería su príncipe para siempre. Es donde está la clave de todo, que David sería su príncipe para siempre. Pablo nos dice que en el Antiguo Testamento todo es sombra, lo que en el Nuevo es realidad. Por eso podemos ver que David es la sombra en el Antiguo Testamento y que la realidad es Cristo, que David apunta a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque dice que este príncipe lo va a ser para siempre y nadie puede ser para siempre. Solamente Dios puede ser para siempre, porque es eterno. Así que tiene que estar, para mí no hay duda que tiene que estar hablando del Señor. Ahora vienen las dos limitaciones, que tiene hijos y que hace ofrendas. También él. Esto también nosotros lo vamos a desenredar un poco haciendo, no malabarismo diría yo, pero usando el sentido común. Si vieron ahí, dice que el príncipe puede utilizar la puerta oriental, en Ezequiel 45:7 también dice, nos dice que el príncipe se le dará la tierra que rodea la propiedad de la ciudad santa y del templo. En Ezequiel 45, del 15 al 16, al pueblo de Israel se le ordena que le entregue al príncipe la ofrenda, las porciones de su trigo, cebada y aceite, y una oveja de cada 200 ovejas. Todo lo cual eran ofrendas obligatorias. Finalmente vamos a ver en Ezequiel 48-21, vamos a tener una pista de que el príncipe es también un ser humano. Sabemos esto, entonces un ser humano que va a ser eterno. Para el que no tiene lógica es un poco difícil. Para los que tienen lógica ya sabe por dónde va el asunto. Y le va a dar obsequios a sus hijos de su herencia. Vamos a ver ahora en el versículo 16. Un príncipe que tiene hijos. Definitivamente nosotros somos hijos de Dios.
En el bautismo somos engendrados como hijos de Dios y miembros de la iglesia. Y Jesús es parte de la Trinidad. Tú no puedes separar a Jesús del Padre ni del Espíritu Santo. Muchas veces cuando estudiamos lo hacemos, pero en realidad todo lo que es de uno es de otro. Así que si somos hijos del Padre de Dios, somos hijos del príncipe Jesús. ¿Y por qué? Y esta otra disyuntiva de que el príncipe ofrece sacrificio por los pecados. Hermano, ¿a dónde vamos? A la Eucaristía. La Eucaristía, el sacrificio de adoración que Jesús hizo en la cruz, pero también en la cruz Jesús hizo el sacrificio de nuestros pecados. O sea que por eso este príncipe puede ser, yo no tengo duda, que es el Señor Jesús. Sinceramente no tengo otra explicación. Yo creo que esto después de orar es lo que yo sentí que debe ser la realidad. Claro, porque sobre todo los protestantes no lo pueden ver, porque no tienen el concepto del bautismo que nos hace hijos de Dios y por supuesto no tienen la Eucaristía. Después nos dicen la ofrenda que hace este príncipe, que siempre es 7, 7, 7, 7, 7, símbolo del pacto, 7, símbolo de los 7 sacramentos. O sea, muy, muy interesante. Y dice que el príncipe entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino. Pero también el pueblo, el Señor, pone que va a entrar por la puerta norte y va a salir por la puerta sur. O sea, que este pueblo va a dar una adoración ordenada, no entrando como en Jerusalén por cualquiera de las puertas, porque la iglesia va a ser un lugar de orden. Vamos a ver el versículo del 13 al 21. Y dice así: cada día ofrecerá el Señor un holocausto de un cordero de un año sin defecto. Lo hará así cada mañana, junto a él cada mañana presentarás una oblación de la sexta parte de un efá y la tercera parte de un hin de aceite para rociar la flor de harina. Esta es una oración al Señor, ordenanza perpetua. Ofrecerán el cordero, la oblación cada mañana. Es un holocausto perfecto. Nuestra Eucaristía, nuestra misa, es un holocausto perfecto. Que decía el antiguo ritual de la misa tridentina, tiene una oración preciosa que dice que Miguel Arcángel presenta al Señor nuestra oblación de la mañana, nuestro holocausto que sube a tu santa presencia de Dios con olor agradable. Eso lo decía pues la antigua parte de la liturgia anterior. Sigue diciendo, después del 13 al 15, sigue diciendo las ofrendas que se van a ofrecer cada mañana. Entonces dirán, bueno, pero estas ofrendas no son la Eucaristía, que es nuestra única ofrenda, aunque tiene trigo, como dice, aunque tiene vino, aunque es un sacrificio del Cordero del Cordero de Dios. Pero recuérdense lo que les dije, Ezequiel está hablando por signos, por símbolos, porque él le tiene que explicar a su pueblo algo que va a venir mucho más grande que lo que tienen. Pero él no le puede explicar algo que ese pueblo no ha visto, porque no lo van a entender. Por eso habla de esta forma, con grandes números, diciendo que todo esto que va a ser en el nuevo templo, pues va a ser grandioso, va a ser grande, va a ser parecido, pero no va a ser lo mismo que ellos habían conocido. Como para nosotros tenemos los sacrificios de oración, los sacrificios de Cristo, que es lo mismo, pero no lo que ellos habían conocido. El elemento primario de este capítulo 46, es la adoración. Vemos que un capítulo se refiere al templo, otro capítulo se refiere a los sacerdotes, este capítulo se refiere a la adoración. Por eso tenemos que hablar un poco de la adoración en el nuevo templo, en la iglesia, en la nueva edificación construida por Cristo. Por eso que dijo, destruyan este templo, lo levantaré en 3 días, porque el templo somos nosotros, somos su cuerpo.
El elemento primario, y he hablado de esto anteriormente, el elemento primario y el elemento fundamental en la adoración es un acto interior de la mente y la voluntad. Recuerda eso. La adoración es un acto interior de la mente y de la voluntad. Los protestantes, ellos piensan que la adoración es un gesto exterior. Por eso, si ve que yo me arrodillo delante de una imagen, como ellos piensan que la adoración es algo exterior, ellos piensan que la estoy adorando. Nosotros sabemos más profundamente que la adoración no es arrodillarme. La adoración comienza aquí y aquí. La adoración, lo vuelvo a repetir porque es el elemento primario, es un acto interior de la mente y de la voluntad. La mente percibiendo la perfección de Dios, que es infinita. La voluntad ordenándonos resaltar, obedecer y dar culto a esta perfección que hemos encontrado, ¿no? Entonces, que la adoración es que tú te enfrentas a Dios, te das cuenta lo grande y lo perfecto que es Dios. Como te das cuenta de eso, tú te sometes, te dejas vencer por Él. Por eso la actitud del adorador es hacia adelante, es la actitud del vencido, el que cede ante alguien que es más fuerte que Él. Por eso también una parte esencial de la adoración es de la obediencia. Mucha gente no sabe que la obediencia es parte de la adoración, porque cuando tú encuentras que esa perfección es tan grande, tú te sometes. ¿Y qué cosa es someterse? Someterse es hacer la voluntad de Dios. Por eso, sin obediencia no hay adoración. Sin obediencia, la adoración se convierte en un acto externo, porque el que reconoce esa grandiosidad y se entrega delante de Dios tiene que obedecerlo. Por supuesto que los judíos no tenían este concepto, el concepto de ellos era bastante superficial de lo que es la adoración. Sin duda, esta adoración, que como repito por tercera vez es interior, comienza adentro y después se manifiesta en un gesto externo, es el Señor lo dejó bien claro a la samaritana. Le dijo que esta adoración iba a ser en espíritu y en verdad. O sea que ya no va a entrar el cuerpo, va a entrar el espíritu, que es el que va a encontrar a Dios y se va a someter. Y en verdad, porque va a ser una adoración a algo que podemos ver, conocer y creer. No un Dios que no vemos, que no sabemos dónde está, sino un Dios que está encarnado en la Eucaristía. Cuando yo voy a la iglesia protestante pregunto ¿dónde está Dios? Me dicen, está en el corazón mío. Yo miro y yo digo, valiente templo que se buscó el Señor. Yo no creo que ese es el templo que quiere el Señor. Pero cuando tú vas a la iglesia y preguntas ¿dónde está el Señor? Le señalamos ahí, en el sagrario. O sea que es en espíritu porque es interno y en verdad porque es una adoración real. Tenemos el sacrificio presente. Por eso es igualmente cualquier muestra externa de culto, si no tiene esa parte interna, hermano, parece duro la palabra, es una pantomima, es una falsedad. También es evidente que la adoración sentida, que se sienta, buscará expresión hacia afuera, porque somos seres que nos comunicamos unos con otros. La naturaleza humana demanda la expresión de algún tipo para nuestros estados de ánimo. Nosotros expresamos nuestros estados de ánimo, nuestros estados espirituales y emocionales, las expresamos con cosas, porque nos comunicamos. Este instinto que tiene el hombre a la autoexpresión se debe sobre todo a nuestro aparato de hablar y poder mover el cuerpo. Por eso, el suprimir este instinto en una adoración que participe la palabra, que participe el movimiento del cuerpo, es reducirlo a una provincia del espíritu, diría yo.
La parte de manifestación externa a través de símbolos y de signos es intrínsecamente necesario para la adoración. Como enseñaba Santo Tomás de Aquino, decía, es connatural para nosotros pasar de los signos físicos a la base espiritual en el cual se apoyan. Por eso, la liturgia bizantina, que es la iglesia donde yo pertenezco, católica, apostólica y romana, bajo la autoridad del Santo Padre, pero tenemos una liturgia diferente, la liturgia de San Juan Crisóstomo. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, que es igual que la católica, o sea, sigue el mismo patrón, la palabra, celebración de la palabra, sermón, ofertorio, consagración, comunión y despedida, pero es muy extensa en cuanto que tiene muchos símbolos. Las personas continuamente se inclinan, las personas cada vez que se pronuncia el nombre de Dios o de la Virgen, hacen la señal de la cruz. Es algo donde continuamente el cuerpo está participando también de esto que internamente comenzó en un momento. La Enciclopedia Católica tiene una aclaración que yo creo que es bastante certera. Dice, la adoración conlleva, como le dije, dos actos. Y la palabra hebrea para adoración es shahat. Y lo interesante es que la palabra shahat y la palabra honrar quiere decir, se dice hadar. Sin embargo, siendo distintas, shahat y hadat, parece que son distintas, tienen significado aunque parece que expresan honra y adoración, cosas distintas, tienen la misma raíz. Solo que shahat significa reconocimiento de autoridad y sometimiento total en quien reconocemos esto. Shahat, adoración, significa el reconocimiento de la autoridad de quien reconocemos y nuestra sumisión. Mientras que hadar es un comportamiento de reconocimiento sin la sumisión total. O sea que tú puedes estar honrando sin estar adorando. ¿Cuál es la diferencia? Para que exista adoración, tú tienes que someterte, que rendirte totalmente. En la honra no. En la honra tú tienes el primer paso. Te sorprende algo, lo grande que es la Virgen, lo grande que es uno de nuestros santos, lo grande que es San Miguel Arcángel, y te sorprende, pero no te sometes ni a la Virgen, ni a un santo. ¿A quién se le va a ocurrir someterse a un santo? Ni a un ángel. Ese sometimiento solamente es a Dios. Eso es lo que lo entienden los protestantes. Por eso es que estas dos palabras diferentes tienen la misma raíz, pero indican casi lo mismo, pero con una condición que es lo que hace la diferencia, que es el sometimiento. Por eso es tan importante, que, como nos dice Pedro, que San Pedro, en su carta, que en el Mesías somos acreedores por el Espíritu Santo de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Bueno, nadie más tiene capacidad de presentar tal ofrenda de adoración y de alabanza. ¿Quién es el único que presenta esta adoración de alabanza a nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra adoración se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque recuérdate esto que he dicho varias veces. Sin sacrificio no hay adoración. Para que haya adoración tiene que haber sacrificio, tiene que haber altar, tiene que haber sacerdote, tiene que haber víctima. Eso lo explica el Levítico. Y yo reto a cualquiera que me enseñe una adoración de Israel que no tenga estos elementos. Por eso nosotros tenemos todos esos elementos. Somos la única iglesia que tiene todos estos elementos. A los demás les falta esta capacidad de tener la herencia realizada, perfeccionada de lo que fueron los antiguos sacrificios en Cristo. Por eso la congregación es importante el domingo, porque tú puedes adorar en tu casa, someterte a Dios, pero la adoración mesiánica no la podemos lograr separadamente.
Por eso que en el Apocalipsis cada cual no habla lo que le da la gana. En el Apocalipsis todos están adorando al mismo tiempo. Tenemos que hacerlos en agrupación. Y si podemos ver, podemos decir, la adoración nueva tiene unos pasos que saqué aquí. Primer paso, convocatoria de verdaderos creyentes llenos del Espíritu. Estos creyentes se los invita a formar parte de un cuerpo local sometido en autoridad. Eso es las iglesias locales. Somos convocados. La diferencia en la sinagoga, que en la sinagoga las personas iban, eran llamados, pero nosotros no somos llamados, somos, te puedo decir, prácticamente alados a adorar. Somos traídos. Nosotros no nos convocamos por nuestra propia iniciativa, como la sinagoga. Aquí el Señor es quien nos congrega. Y esto es un asunto, ya la Eucaristía desde el principio espiritual. Segundo, la humillación de estos créditos. Humillación quiero decir de nuestro someternos delante, reconociendo que somos simples seres humanos, que no somos dignos y no poseemos la capacidad de adorar, al alabar y adorar al Señor. Nosotros, los que componemos la iglesia, nos llenamos de Él porque somos su cuerpo. Y en la presencia de Él, de Cristo, estamos adorando a Dios. ¿Qué es lo que nos une a Dios? A nosotros, la gracia. Tercero, la manifestación sacrificial del Mesías por medio del Espíritu. La verdadera alabanza, como le dije, en espíritu y en verdad, es unido al sacrificio único de Cristo, que nos une a las realidades espirituales. La Eucaristía, la adoración es la única, o yo diría, no la única, pero la más perfecta mediación de Jesús, sumo y eterno sacerdote. En la adoración de Israel se reunían la intercesión del sumo sacerdote, el nombre santo de Dios que no se pronunciaba y el cordero sacrificado. Todo esto es prefigura de lo que iba a venir. En esta adoración somos convocados en el nombre del Santo de Israel y ofrecemos este sacrificio de Cristo en la cruz, un sacrificio perfecto, y nos cubrimos con el nombre santo de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Esto es lo que quiere decir este capítulo 46. Estaremos la semana que viene, por supuesto, con el siguiente capítulo, si el Señor lo permite. Les recuerdo que todavía tenemos algunos lugares para nuestro viaje a Israel. Tenemos el viaje número 34, saliendo de Miami o de cualquier lugar que ustedes lo prefieran, 24 de marzo y regresando el 4 de abril. Si ustedes están interesados, Bruno, todavía en este viaje, me puedes mandar tu correo electrónico, me escribes por Facebook, por Fran Morera, Defensa de la Fe, me escribes por mensaje, me mandas tu email y me pides los datos y yo te lo envío, o entras a apologeticasirve.net a la sección de contáctenos y exactamente me mandas tu email y yo te voy a mandar toda la información. Si estás en Estados Unidos y quieres llamar, puedes llamar al 305-303-1340. Y nos vemos, si el Señor lo quiere, lo permite, en abril en Jerusalén, donde comenzó nuestra adoración. Amén.